Desde que la vida surgió en la Tierra, se ha visto afectada por violentos cambios de clima y transformación de su superficie, causantes de los llamados desastres naturales, que en esta última década han aumentado en número e intensidad. Solo en el año 2005, el mundo sufrió daños por desastres naturales de aproximadamente 200.000 millones de dólares. Sin embargo, peor que los daños materiales son las pérdidas humanas. Desde el año 2000, más de 700.000 personas perdieron la vida a consecuencia de desastres, con millones de heridos e incontables afectados. El Perú es uno de los países con desastres frecuentes. Todos recordamos a la ciudad de Huaraz por el terremoto que en 1970 mató a 66.000 personas, poniendo en duelo a todo el país, y dejó más de 3 millones de damnificados. En las últimas décadas, una de las amenazas naturales más recurrentes han sido los fenómenos del Niño, como los de 1982-83 y 1997-98. El territorio peruano también es escenario de múltiples desastres pequeños como deslizamientos, derrumbes, inundaciones y nevadas que afectan a familias, comunidades y poblados generalmente pobres. Los efectos agregados de los pequeños desastres pueden ser equivalentes a grandes catástrofes. Cada año, aumentan los eventos extremos en el país, en parte por su ubicación en una zona de alta sismicidad y por el cambio climático, siendo el tercero más afectado a nivel mundial. La región de Arequipa tiene una larga historia de desastres, principalmente de sismos, pero también friajes y nevadas, inundaciones, deslizamientos y sequías. Estos fenómenos causan daño no solo por su intensidad, sino también porque la gente no está preparada para enfrentarlos. Esto ocurre, por ejemplo, con las viviendas que en su mayoría son construidas con materiales locales como el adobe, en forma precaria e inadecuada, sin tener en cuenta tecnologías sismo-resistentes que aumentan su capacidad de resistencia a eventos sísmicos. En las actividades agropecuarias, las sequías y heladas son recurrentes, pero los productores no cuentan con tecnologías agrícolas apropiadas para adaptar sus cultivos a las variabilidades climáticas de la zona, especialmente a la escasez de agua. También la falta de planificación en el uso del territorio y de los recursos naturales exponen a las poblaciones a ubicarse en lugares inseguros sin tomar en cuenta los peligros circundantes o depredando los recursos naturales imprescindibles para su supervivencia. Los desastres interrumpen procesos económicos y sociales, afectan al desarrollo local y destruyen los sistemas de seguridad social. En pocas palabras, las familias pierden sus bases productivas de sobrevivencia. Tradicionalmente, los desastres naturales han sido tratados como castigo de Dios o ensañamiento de la naturaleza. Pero hoy se sabe que mucho depende de las personas y que los efectos de desastres se pueden reducir. Por esa razón, se ha cambiado el enfoque de asistencia humanitaria, orientando la atención de las emergencias y la reconstrucción post-desastre hacia el tema de la acción preventiva, dirigido a reducir el riesgo por desastres. En este sentido, trabaja el Proyecto Gestión de Riesgo de Desastres Naturales, PGRD Copasa,
implementando actividades preventivas junto con la población en la parte alto andina del departamento de Arequipa. Es un proyecto especial del Gobierno Regional de Arequipa, apoyado por el Ministerio Alemán de Desarrollo a través de la Cooperación Técnica Alemana, GTZ, la misma que ya ha venido apoyando en las zonas altoandinas de Arequipa en situaciones de emergencia como el terremoto del año 2001 o el friaje del 2003. En base a estas experiencias surge el PGRD Copasa, que trabaja actualmente en 11 distritos andinos de las provincias de Condesuyos y Castilla. El objetivo del proyecto es reducir el riesgo de desastres naturales que afectan a la seguridad de las familias, a su patrimonio o a sus actividades económicas, como base para el desarrollo local sostenible. La estrategia general del proyecto se sustenta en la participación de la comunidad y el fortalecimiento de sus potencialidades, de tal modo que sean ellas mismas las que desarrollen sus propias actividades para disminuir los riesgos. El PGRD Copasa considera muy importante la capacitación de la población, así como el fortalecimiento de los gobiernos y las organizaciones e instituciones que toman parte en las tareas del desarrollo local y la gestión del riesgo. PGRD Copasa actúa principalmente en los distritos, pero también considera importante articular los esfuerzos locales con los niveles provincial, regional y nacional, desde los cuales se generan políticas, planes y medidas que tienen que ver con la prevención del riesgo. La primera condición para actuar en la reducción de riesgos es conocer los peligros naturales de cada ámbito y las causas por las cuales estos fenómenos pueden producir daños. Hemos aprendido, ¿no?, a identificar las amenazas, las vulnerabilidades, a qué somos vulnerables también a enfermedades en el tiempo de frío, a los resfríos, más nuestros niños, nosotros y los ancianos. La población y sus autoridades tienen que ser conscientes de ello, y por eso se trabaja mucho en la sensibilización para lograr que estén preparados para la puesta en práctica de medidas preventivas. Se está trabajando y hay que incidir bastante en la concientización a la población. Creo que si la población no está concientizada de los peligros, no está concientizada de las acciones que hay que tomar antes y post emergencia, un poco podríamos nosotros hacer, o poco se va a ver los resultados favorables de estos peligros, de estas amenazas que se tienen en el distrito. Se sabe que muchísimas viviendas, carreteras y canales de regadío se encuentran en riesgo de deslizamientos. Es el caso, por ejemplo, de Chachas, cuyos canales y sembríos en varias partes están expuestos a sufrirlos. Para que esos riesgos no se conviertan en desastres, es necesario conocerlos bien y tomar medidas para minimizar los daños que podrían producirse. El paso inicial para la evaluación del riesgo es el análisis de riesgo, en el que se identifican y evalúan los peligros que afectan a las poblaciones y sus actividades económicas y las vulnerabilidades existentes. Nos hemos reunido todas las autoridades de base para ver cuál era el desastre que nos afectaba, ¿no? Porque muchos decían que era la helada, pero nosotros hemos llegado en conclusión de que en Chachas es la sequía. El análisis de riesgo se hace en talleres participativos con representantes de las organizaciones de la comunidad, de las comisiones de regantes, de los sectores de salud, educación, agricultura, autoridades del municipio y pobladores. Los participantes, asesorados por técnicos del proyecto, discuten y realizan visitas de campo, identificando peligros, vulnerabilidades y riesgos, los cuales son básicamente visualizados en mapas parlantes, fotografías,
filmaciones, estudios técnicos y documentos. Las conclusiones de los análisis de riesgo sirven para sensibilizar a la gente respecto a cómo deben actuar para reducir sus condiciones de riesgo. Asimismo, son la base para la gestión del riesgo de desastres, orientando las acciones de mitigación, prevención y preparación que debe tomar la población y los gobiernos e instituciones que toman parte en el desarrollo local. Sin prevenir, mis animales van a morir. Con la ayuda de Copasa van a vivir. Con la ayuda La gestión de riesgo de desastres es importante para el trabajo de todo el sector público. Por ejemplo, en el sector de educación, se busca que forme parte del currículo, de tal manera que los estudiantes se formen con una clara conciencia de por qué se producen los desastres y cómo es posible tomar medidas preventivas. Es importante que los niños, tanto en el nivel primario y secundario, manejen contenidos sobre lo que es gestión de riesgos de desastres naturales. Trabajar con ellos desde la escuela, este tipo de contenidos para que ellos puedan llevar esta educación a su casa y puedan compartir estos conocimientos con sus padres. Para este fin, los docentes de las unidades de gestión educativa local de Castilla y Condesuyos han promovido la elaboración de materiales educativos que servirán para incorporar la gestión de riesgo en los programas de enseñanza. En nuestro nuevo diseño curricular hay contenidos que se trabajan sobre lo que es gestión de riesgos de desastres naturales para que todos los docentes en el nivel de educación primaria puedan trabajar lo que es gestión de riesgos de desastres naturales en todas estas zonas altoandinas. La integración del tema en el sector educativo es una medida para crear una cultura de prevención de riesgos, en lugar de reaccionar solo después de producirse el desastre. En el sector salud, la preocupación por los riesgos se ha puesto de manifiesto en la necesidad de contar con ambientes seguros en casos de sismo, como se ha hecho en el Centro de Salud de Pampacolca, donde se construyó el nuevo edificio para madres gestantes empleando una tecnología sismo resistente. El análisis de riesgo también da información sobre la ocupación del territorio. Se evalúa así la ubicación de los poblados, las viviendas, las edificaciones, las actividades productivas, para saber si están instalados en lugares seguros y adecuados. En esta maqueta que nos permite visualizar nuestro distrito en 3 dimensiones, permite identificar cuáles son las zonas que están en riesgo, ¿no? Este aspecto sirve de base para la elaboración de diversos planes y modelos de ordenamiento territorial, en los que se incluyen las zonas seguras, así como las zonificaciones de riesgo, que señalan dónde y qué tipo de actividades realizar. En el distrito de Pampacolca se avanza en el Plan Urbano Rural de Ordenamiento Territorial que debe orientar la inversión pública y privada en lugares seguros y adecuados. La experiencia del proceso de ordenamiento territorial en el distrito de Pampacolca ha estimulado nuevos procesos como la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial Provincial de Castilla. Es bueno decir de que nos ha servido de mucho el hecho de que el ordenamiento territorial empezara justamente en uno de nuestros distritos, o sea, en el distrito de Pampacolca. Nos hemos dado cuenta que lo mucho que se ha avanzado en esto del ordenamiento nos ha servido para la elaboración de nuestro presupuesto participativo. En algunos centros poblados como Chuquibamba, el PGRD Copasa ha llevado a cabo un estudio sobre zonificación integral de riesgos que sirve para identificar las construcciones urbanas en lugares adecuados, así como planificar la expansión urbana.
La planificación territorial es la base para los planes de desarrollo concertado y que se elaboran en los distritos y provincias para el mediano y largo plazo. A su vez, los planes de desarrollo sirven de base para los presupuestos participativos municipales, en los cuales se establecen los proyectos priorizados para su ejecución anual, de acuerdo al enfoque de gestión de riesgos. La gestión de riesgo también es importante en el diseño de los perfiles y expedientes técnicos de proyectos. En este aspecto, el proyecto PGRD Copasa, junto con otras organizaciones, apoya a nivel nacional la elaboración de una guía para la inclusión de análisis de riesgo en proyectos de inversión pública, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. De esta manera, se espera que los formuladores y evaluadores de proyectos de inversión pública tomen en cuenta las condiciones de riesgos naturales que pueden afectar a los proyectos que se aprueben. El terremoto del 23 de junio de 2001 mostró la alta vulnerabilidad de la zona altoandina, mientras que las ciudades no fueron afectadas tanto. En las áreas rurales, más de 25.000 viviendas cayeron, mayormente construcciones débiles o mal construidas. Por eso, los especialistas lo denominaron el sismo de los pobres. PGRD Copasa intervino en la reconstrucción y rehabilitación con tecnología sismo resistente de más de 360 viviendas para familias de bajos recursos económicos. En base a esa experiencia, se apoya ahora la aplicación de técnicas preventivas en la construcción de nuevas casas. La validación de la tecnología se hizo junto con la Universidad Católica en Lima. Se busca ubicar las nuevas construcciones en zonas seguras, identificadas en las propuestas de zonificación integral de riesgo y los planes de ordenamiento territorial. Para las construcciones se usa materiales locales y de bajo costo, como por ejemplo adobe, para que sea al alcance de todos. No obstante, en esa manera de construir es muy importante la integración de elementos preventivos. Por eso, maestros formados en la aplicación de técnicas sismo resistentes asesoran y acompañan el proceso constructivo, asegurando la calidad de la construcción. El agua es la base de vida. En las zonas altoandinas, este recurso es extraordinariamente valioso, debido a su escasez y al hecho de que la gran mayoría de pobladores viven de la agricultura y de la ganadería, actividades que dependen directamente de su disponibilidad. Recién, la agricultura se encuentra en una crisis porque la disponibilidad de agua se ha reducido. Eso es debido al pobre mantenimiento de la infraestructura de riego y una mala gestión del agua. Adicionalmente, los efectos negativos del cambio climático agravan el problema. La temperatura y la intensidad de lluvias oscilan en rangos extremos, provocando extremas condiciones como sequías, fuertes lluvias, friajes y además el crecimiento de plagas que en conjunto ponen en riesgo la seguridad alimentaria de la población. Teniendo en cuenta que uno de los peligros naturales más importantes de la zona de intervención del PGRD Copasa es la sequía, por su recurrencia y severidad, el proyecto en cooperación con el PENUMA y la Universidad de Ginebra encargó realizar estudios sobre el retroceso glaciar del Nevado Coropuna como fuente principal de agua de la zona Castilla Media y Condesuyos. En los últimos 55 años se ha perdido cerca
casi de la mitad de desprendimiento de glaciar. Esto hace pensar seriamente que hay que tomar algunas acciones, porque de lo contrario, de acá otros 50 años estaríamos viéndonos tremendamente afectados y este valle tendría que verse sin vida si es que esto ocurre, ¿no? Para enfrentar estos riesgos, el PGRD Copasa fomenta las capacidades de los agricultores para enfrentar los problemas y adaptarse a dichos cambios climáticos. Por eso, apoya en la construcción y protección de canales de regadío, reservorios y mini presas. Además, ofrece campañas de capacitación para la buena distribución y uso eficiente del recurso hídrico. La protección de la infraestructura de aprovisionamiento de agua frente a amenazas de sismo, deslizamiento o huaicos que podrían producirse es una de las tareas en las que el proyecto trabaja con prioridad, de la mano con las comisiones de regantes y municipios. Otro de los aspectos importantes es que aquí hay una distribución injusta del agua. Mientras unos señores tienen, debido a que esta distribución viene de ancestros de más de 150, 200 años atrás, tienen exceso de agua que la pueden hasta vender. Hay otros usuarios que a las justas les alcanza para poder sobrevivir. Las capacitaciones a las comisiones de regantes y juntas de usuarios son muy importantes para avanzar en una distribución adecuada del agua en cada zona, así como lograr su aprovechamiento eficiente por los usuarios, con quienes se elabora el plan de distribución del agua de riego, reduciendo la frecuencia de riego de 50 a 30 días en promedio. Asegurar el servicio de agua potable es otra de las preocupaciones a nivel local, para evitar que los centros poblados se queden repentinamente sin agua, como ocurrió con el terremoto del 2001. La rehabilitación de los sistemas de agua potable dañados puso de manifiesto la fragilidad de los mismos y la necesidad de proteger la infraestructura, así como organizar a los usuarios para que se encarguen de las tareas de mantenimiento y renovación de estos servicios. Esto ha motivado la instalación y fortalecimiento de juntas administradoras de servicios de saneamiento, que son asociaciones civiles encargadas de garantizar a las familias el aprovisionamiento y uso del agua en las mejores condiciones de calidad y seguridad. Las sequías y heladas han enseñado que la distribución adecuada del agua de riego y la introducción de técnicas mejoradas para el riego parcelario son imprescindibles para utilizar bien este recurso. Pero también es importante preocuparse de los cultivos y las técnicas agropecuarias. En este sentido, la alternativa promovida por el PGRD Copasa ha sido la introducción de cultivos apropiados para resistir a esos fenómenos. Es el caso del cultivo de la avena en lugar de alfalfa, la cual se adapta mejor a las condiciones de escasez de agua y de heladas intempestivas. El proyecto capacita a los productores en la siembra, el manejo y la conservación de forrajes. Además, dicta cursos especiales para el manejo de enfermedades y plagas en cultivos y crianzas, las cuales suelen acompañar los periodos de sequía, lluvia excesiva o de heladas. En las zonas áridas se difunde el cultivo de la tara, un árbol que resiste muy bien a la sequía y que además sirve para estabilizar taludes en las zonas de deslizamiento. Hemos escogido este sector primeramente para forestando con la tara, con la finalidad de proteger nuestro canal porque hay continuamente deslizamientos, derrumbes. La protección del ganado andino es otro tema en el que se trabaja en las zonas de altura, particularmente en la protección de crías y madres gestantes de alpaca, la cual
constituye la principal fuente de ingreso de las familias en las comunidades de distritos como Orcopampa y Chachas. Una técnica efectiva con buenos resultados es la construcción de cobertizos, establos y silos en los que se protege al ganado y alimenta con pastos y forrajes almacenados para épocas de nevadas. Donde que cae una lluvia bien inmenso, fuerte, y ya ese momento está pariendo la alpaca, entonces esas alpaquitas lo entramos ya, ¿no? Entonces ya 1, 2 o 3 noches está durmiendo. Entonces cuando en la nevada ya no se sale a ningún sitio, entonces ya nosotros que tenemos forraje, tenemos también para almacenar nuestro forraje, y ahí adentro ya lo tenemos y ya pues salvamos, pues. Pero si no hubiera el cobertizo, yo sé, 100% se muere. Estos logros están estimulando a las asociaciones provincial y regional de criadores de alpaca a elaborar un plan de trabajo que incluya mayores medidas preventivas, ya que el flagelo de las lluvias y las nevadas anualmente afecta a casi el 50% de las alpacas crías y gestantes. A pesar de todos los esfuerzos preventivos que se hacen, de todos modos, es imposible eliminar por completo el riesgo de desastres, sobre todo los de terremotos. Por eso es importante actuar también en la preparación para las emergencias que se trabajan con los comités de defensa civil, para actuar frente a desastres que pueden presentarse en cada zona en particular. Hemos programado que en esas épocas de sequía, que es a partir del mes de agosto, septiembre, octubre, no sembrar los majuelos que requieren de riego continuo, igualmente de productos que requieren de más líquido hasta que lleguen las lluvias. También se fortalece el trabajo de los comités de emergencia, las brigadas de defensa civil, y se capacita a la población para actuar en la forma de vida cuando se presenta el suceso. La reducción del riesgo de desastres favorece directamente al desarrollo. Disminuir el riesgo equivale a ahorrar en gastos de reparación y reconstrucción. Diversos estudios nos refieren que con un nuevo sol de inversión en la prevención se ahorra entre 5 y 10 nuevos soles de gastos para emergencias y reconstrucción. Por eso es importante incorporar la gestión de riesgo de desastres en todos los procesos de planeación del desarrollo local, tanto a nivel local, provincial y regional, procurando articularlos de tal manera que la cultura de prevención se pueda institucionalizar y sea tomada en cuenta en todas las acciones de inversión pública que se realizan. Un aliado importante para ello es el Gobierno Regional de Arequipa, con el cual se desarrolla una agenda de trabajo conjunta que permita interesar a los actores regionales en torno a la prevención de riesgo de desastres, evitando quizás en el futuro que se repitan las tragedias que han asolado a la población de Arequipa en los últimos años. Por lo pronto, en base a experiencias y la construcción de una cultura de prevención, sigamos trabajando juntos y preparados para la protección de la vida y para un desarrollo seguro ante los desastres.